Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? El día de hoy vamos a resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, homogéneas, con coeficientes constantes. Vean ustedes qué maravilla es resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Muy sencillito. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Con coeficientes constantes. Bueno, pues entonces... ¿Se ve bien el pizarrón? ¿Perdón? ¿Sí se logra ver? Profe. Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto, entonces, por favor, como título. Está entrando otro. Vamos a poner ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, por supuesto, de segundo orden. De segundo orden de coeficientes constantes. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Con coeficientes constantes. Ok, pues entonces, ahora se tiene la siguiente ecuación. Miren. A2, y' más A1 y' más A0 por y igual a 0. Una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes, donde A2, A1 y A0 son constantes. Puede ser 9y' más 3y' más y igual a 0. A2, A1 y A0 son numeritos constantes. Obviamente son funciones constantes. Entonces, las consideramos justamente como ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. Perfecto. Pues mira, para resolver este tipo de ecuación, pues uno pensaría que tenemos que integrar 2 veces las ecuaciones diferenciales que les acabo de dejar de tarea, en donde faltaba la variable dependiente o la variable independiente, pues se resolvían así, ¿verdad? Primero integramos una vez y luego volvemos a integrar. Bueno, pero mira lo que se puede hacer cuando se tienen ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Aquí la pregunta es, bueno, si este A0 es una constante, A1 constante y A2 es una constante, entonces la pregunta es, ¿cuál será la función? Fíjate,
que al derivarla, porque yo necesito meterla aquí, y' y y', ¿cuál será la función que al derivarla me dé como resultado la misma función, salvo una constante? Y si la vuelvo a derivar para encontrar la segunda derivada, también me vuelve a dar la misma función, salvo una constante. ¿Cuál es esa función? Que cuando la derivamos, me vuelve a dar ella misma. ¿La exponencial? ¿Cuál? ¿Cuál? La exponencial. La exponencial. La función exponencial, fíjense, qué maravilla de función. Si nosotros pensamos en esta función, mira, si y es igual a e a la rx, si y es igual a e a la rx, entonces la derivada de esta función, y', se escribe como r por e a la rx. Y la segunda derivada se escribiría como r cuadrada por e a la rx. Y si nosotros reemplazamos y, y', en esta ecuación diferencial, mira qué pasa. Voy a sustituir en la ecuación a2 por y', pero y' es r cuadrada por e a la rx más a1 por y', pero y' es r por e a la rx más a0 por y, pero esa es e a la rx y todo esto tiene que ser idénticamente 0. Se observa que si yo factorizo e a la rx, mira, multiplicaría e a la rx a a2 por r cuadrada más a1 por r más a0 igual con 0. Y mira ¿qué acabamos de obtener? El producto de un A por B. Cuando el producto de dos cantidades debe ser 0. Si A por B es igual a 0, entonces ¿qué se debe cumplir? Que una de las sea 0 o B sea 0. Que A sea 0 o B sea 0. A juega el papel de E a la Rx y B juega el papel de A2R cuadrada más A1R más A0. Como E a la Rx no puede ser 0, desde luego, ¿verdad? Porque si a la Rx fuera 0, entonces y igual a 0, pues es la solución trivial. No tiene sentido, por un lado. Y por otro lado, la función e a la Rx nunca se hace 0. Entonces, decimos, como e a la Rx es distinto de 0, entonces, lo que tiene que hacerse 0, ¿qué cosa es? A2 por r cuadrada más A1 por r más A0 igual a 0. Mira nada más qué maravilla. A este polinomio de segundo grado, se le llama polinomio característico asociado a la ecuación diferencial. Polinomio característico asociado a la ecuación diferencial. Y mira, se trata de un polinomio de segundo grado, como esos que nos enseñaron en la secundaria, tercer año de secundaria. Ahí nos enseñaron a resolver estos polinomios. Entonces, quiere decir que para resolver una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes homogénea, basta con resolver el polinomio característico asociado a la ecuación. Este polinomio tiene dos raíces, porque es un polinomio de segundo grado. Entonces,
Quiere decir que cuando yo encuentre las raíces, voy a encontrar R1 raíz y R2 raíz. Y por lo tanto, ¿cuál es la solución para esta ecuación? Pues como estamos proponiendo una solución de la forma y igual a e a la rx, entonces para R1 tengo una solución y1, e a la R1, y para una y2 tengo una segunda solución dada como e a la R2x. Y si demuestro que e a la R1x y e a la R2x son funciones linealmente independientes, es decir, que este par de funciones forman un conjunto fundamental de soluciones, pues entonces habré dado de manera inmediata la solución general de una ecuación diferencial de esta naturaleza, ecuación con coeficientes constantes, y no tengo que integrar ni una vez ni dos veces. Basta con resolver un polinomio de segundo grado. Así de increíble, por sorprendente que parezca. ¿Quién sabe si los griegos, que ya sabían resolver esta ecuación, más antes, ¿no?, que ellos, ya se sabía resolver esta ecuación de segundo grado? Nunca se imaginaron que su formulita podría resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? Fíjense lo sorprendente. Cuando yo era estudiante y estudiaba esta parte de las ecuaciones diferenciales, me quedé sorprendido. Dije, qué bárbaro. O sea, ¿cómo es posible una ecuación diferencial de segundo orden se resuelve resolviendo un polinomio de segundo grado, como esos de la secundaria? Eso es una maravilla. Qué padre, ¿no? A veces la naturaleza es sorprendente. Entonces, pues eso es todo, mira. ¿Qué quiere decir esto? Que para resolver una ecuación de segundo grado, o de segundo orden, perdón, diferencial, pinto su polinomio característico y resuelvo el polinomio. Y entonces ahí es donde viene el análisis. Cuando resolvemos un polinomio de segundo grado, se puede caer en tres posibilidades. La primera es que las raíces, las dos raíces del polinomio, sean raíces reales diferentes. Pero también puede suceder que un polinomio de segundo grado tenga dos raíces repetidas, o sea, sean iguales. O puede suceder que un polinomio tenga raíces complejas conjugadas, ¿verdad? O sea, también un polinomio de segundo grado puede tener raíces imaginarias, como nos han enseñado. Entonces, hay tres posibilidades para poder dar la solución de un polinomio de segundo grado. Luego, entonces, ¿qué sucede con la solución general de la ecuación diferencial cuando caemos en cada uno de esos tres casos? Y eso es lo que vamos a analizar. No sé si se entendió hasta este momento. ¿Jóvenes? ¿Sí me veo? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, analicemos la solución del polinomio de segundo grado. Analicemos la solución del polinomio de segundo grado. Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Primer caso. Primer caso. ¿Qué tienes? Raíces reales diferentes. Raíces reales diferentes. O sea, que tienes el polinomio A2 R cuadrada
más A1R más A0 igual a 0. Resuelves el polinomio, como te enseñaron en la secundaria, y resulta que R1 es distinto de R2. Las dos raíces reales diferentes. Pues entonces, en ese caso, la solución general de la ecuación la voy a escribir como C1 por E a la R1X más C2 por E a la R2X. Mira. Por supuesto, previo a demostrar que E a la R1 y E a la R2 son linealmente independientes. Eso es muy fácil de probar. Entonces, de esa manera, cuando tengo el caso de una ecuación diferencial con coeficientes constantes, cuyo polinomio característico asociado tiene dos raíces reales distintas, ahí está su solución. Ahí está su solución. A ver, si quieres rápido te presento un ejemplo. Resuélvase la siguiente ecuación diferencial. Por ejemplo, resolver y', la ecuación diferencial y' menos 3y' más 2y. Menos 3y' más 2y igual a 0. Mira. Y' menos 3y' más 2y igual a 0. ¿Sí observas? Es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, homogénea, con coeficientes constantes. 2 es constante, menos 3 es una constante, y el coeficiente de la y' es 1. Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cómo se resuelve bajo esta teoría? Pues pinto el polinomio característico, ¿verdad? El polinomio característico es r cuadrada menos 3r más 2, igual a 0. Ahí está el polinomio característico. Y' la cambio por r cuadrada, y' la cambio por r, y el 2 lo bajo nada más. R cuadrada menos 3r más 2. Ahí está su polinomio característico. Resuelvo el polinomio característico. A ver, ¿me quieren dar la solución de este polinomio, por favor? Puedes aplicar la fórmula general o puedes factorizar el polinomio. Busco dos números que multiplicados den 2 y sumados den menos 3. ¿Cómo me quedaría? Resolviendo el polinomio. Resolviendo la ecuación. Esta es una ecuación de segundo grado. R1 a qué es igual y R2 a qué es igual. ¿Me la quieren dar? 1 y 2. 1 y 2. ¿Cómo son las dos raíces? Son reales y diferentes. Son reales y diferentes, miren. Entonces estoy en este caso. R1 es distinto de R2, porque R1 vale 1 y R2 vale 2. Son dos raíces reales diferentes. Pues entonces, la solución de la ecuación de esa ecuación diferencial está dada por ¿quién? Por lo tanto, la solución de la ecuación es y igual a C1 por E a la R1 por X, más C2 por E a la R2 es 2 por X. Ahí está la solución general. Te invito a que lo compruebes. Calcula la derivada de esta función, luego su segunda derivada, sustitúyela aquí y verás cómo se hace cero. Compruébalo, por favor, en tu casa, ya que termine la clase, hazlo y verás cómo la satisface. Y no tuviste que integrar ni una ni dos veces. A ver, ¿está claro? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿No es sorprendente? Es una maravilla, mira. Así de sencillo se resuelve una ecuación
de segundo orden con coeficientes constantes. Eso es fundamental. La ecuación diferencial debe de ser lineal, homogénea, con coeficientes constantes. Y afortunadamente, en los estudios de ingeniería y de física, este tipo de ecuaciones diferenciales aparecen con suma frecuencia. Qué padre, ¿no? Vuelvo a repetir, a veces la naturaleza es muy generosa. Perfecto, entonces, ese es el primer caso. Mira qué sencillo. El segundo caso se presenta cuando tenemos raíces iguales. Segundo caso, raíces reales, pero iguales. Raíces reales, iguales. Entonces, en ese caso, tienes tu polinomio característico, que es esta ecuación, y resulta que las dos raíces son iguales. O sea, pues llámale R. Y por lo tanto, la solución, mira cómo quedaría. C1 por E a la Rx más C2 por E a la Rx. Así quedaría. Pero entonces, es claro que al factorizar E a la Rx, mira, es C1 por E a la Rx más C2 por E a la Rx, y entonces resulta que Y es igual a C1 más C2 por E a la Rx, pero C1 más C2, pues es una constante, la suma de una constante más otra constante me sigue dando una constante, y por lo tanto esto es nada más C por E a la Rx. Entonces, cuando tengo el caso de raíces iguales, estrictamente lo único que tengo es una solución. Y igual a C por E a la Rx. Ah, pero ¿qué dice la teoría de la clase anterior? Cuando yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden y conozco una solución, ¿cómo encuentro la otra? La clase pasada lo vimos. Cuando tengo una solución de una ecuación diferencial de segundo orden, una solución de ella, ¿cómo puedo encontrar la otra? ¿Cómo se llama ese procedimiento? Mediante la fórmula de reducción de orden. Perfecto, joven Hernández Bell. Perfecto. Cuando yo tengo la solución de una ecuación diferencial, la segunda solución la puedo encontrar por la fórmula de reducción de orden. Y este es el caso. Entonces, planteemos esa forma de la segunda solución. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto lo borro. A ver, ¿está claro para todos, jóvenes? ¿O solamente uno es el que está entendiendo? No, sí está bien, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí está la solución de la ecuación y por lo tanto, a esta le podemos llamar Y1, ¿sí? Y1 igual a C por LRX. Entonces, ¿qué decimos? Por reducción de orden, la segunda solución, Y2, es igual a Y1 por la integral de E a la menos integral de A1 entre A2, diferencial de X, entre Y1 al cuadrado de X. Esta es la fórmula de reducción de orden. Y1 es esta función, y A1 entre A2, A1 es este, y A2 es este. ¿De acuerdo?
Y entonces ahí tengo ya la fórmula para encontrar la segunda solución. Veamos cómo nos queda esa segunda solución. Se puede obtener ya de manera general. Entonces, tenemos lo siguiente, miren. Vamos a poner. Entonces, Y2 va a ser igual a Y1. Pero Y1 la puedo escribir como E a la Rx por la integral de E a la menos integral de A1 entre A2, diferencial de X, y todo dividido entre E a la Rx al cuadrado. Esta Y1 al cuadrado. Y bueno, mira, ¿qué sucede? ¿Voy bien? ¿Voy bien, jóvenes? Sí, profe. Ok. Ahora mira. Vamos a ver quién es este término que está aquí. El polinomio característico es A2R cuadrada más A1R más A0 igual a 0. Pero como el polinomio tiene raíces iguales, si recordamos nuestros estudios al respecto, cuando resolvemos una ecuación de segundo grado, y aplico la formulita, R igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4 por A por C, todo entre 2 a 2, ¿no? Esta es la formulita para resolver la ecuación de segundo grado. Como el polinomio igual tiene raíces iguales, entonces el valor del discriminante, que es este, vale 0. En toda ecuación de segundo grado, cuando las raíces son iguales, o sea, se repiten, el valor del discriminante se hace 0, jóvenes. Y por lo tanto R se escribiría como menos A1 entre 2 a 2. Mira. Menos A1 entre 2 a 2. Entonces, mira lo que tengo aquí. Menos A1 entre A2. Menos A1 entre A2. Este menos, si lo meto aquí adentro, lo puedo reemplazar por ¿quién? Menos A1 entre A2 se puede reemplazar por 2R. Menos A1 entre A2 se puede reemplazar por 2R y por lo tanto ¿qué tenemos? Que Y2 es igual a E a la Rx por la integral de E a la integral de menos A1 entre A2, pero menos A1 entre A2 es 2R, diferencial de X. A ver, ¿sí se ve? ¿Se ve, jóvenes? Sí, profesor, se alcanza a ver. Ok. ¿Dividido entre quién? Entre E a la Rx al cuadrado. O sea, me va a quedar E a la 2Rx, diferencial de X. Entonces, mira, Y2 es igual a E a la Rx por la integral de ¿quién? 2R sale de la integral y me queda la integral de dx, pero la integral de dx es x. Entonces me queda E a la 2Rx entre E a la 2Rx de x. O sea, la Y2 va a ser igual a E a la Rx por la integral. Todo esto se hace 1 y solamente me queda diferencial de x. Es decir, Y2 es igual a x
por E a la RX. Bácatelas. La Y2, mira cómo está dada. Y de esta manera, ¿cómo queda expresada la solución de una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden, cuyo polinomio característico asociado tiene raíces iguales o repetidas? Y igual a C1 por E a la RX más C2 por la Y2, pero la Y2 es X por E a la RX. Y ahora sí ya tengo mi solución general. ¿Ya? ¿Cómo veis? O sea que nada más le ponemos una X enfrente y tenemos la solución. Exactamente, exactamente. Nada más le ponemos una X enfrente a la primera solución y escribo ya la combinación lineal de ellas. Si me preguntas, ¿por qué nada más le pongo una X enfrente? Aquí está la demostración. ¿Verdad? Si a usted le preguntan, oye, ¿por qué le pones X nada más? Ah, mira, es por esto. Y le desarrollas lo que acabas de escribir. Entonces, por ejemplo, damos un ejemplo. Resolver la ecuación diferencial, una ecuación diferencial de segundo orden que tenga un polinomio característico asociado, que tenga raíces iguales. A ver, vamos a pensar en esta ecuación. Y' más 2y' más y igual a 0. Y' más 2y' más y igual a 0. Perfecto. ¿Qué hacemos? Pinto mi polinomio característico asociado. El polinomio característico asociado, pues es P de R igual R cuadrada, Y' la cambio por R cuadrada, más 2, Y' la cambio por R, más 1. El coeficiente de Y es 1, igual a 0. Ahí está mi polinomio característico asociado. Así se llama. Polinomio característico asociado a la ecuación diferencial. Es una ecuación de segundo grado. La resuelvo. A ver cuáles son las raíces de ese polinomio. Hazlo por la fórmula general para que te des cuenta cómo el valor del discriminante vale 0. ¿Cuáles son? -1. ¿Cuáles? -1. -1. ¿Las dos? Sí. ¿-1?
¿Así? Ajá. A ver, 1 menos 2 más 1, ¿ok? Digo que si yo la sustituyo aquí, me quedaría... De hecho, este polinomio se puede factorizar como r más 1 al cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces, R1 igual a menos 1, R2 igual a menos 1, claro. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que Y1, una solución es E a la menos X, ¿verdad? Y la otra solución va a ser X por E a la menos X. Nada más le pongo la X enfrente a la solución anterior. Así, Y igual a 1 por E a la menos X más C2X por E a la menos X es solución general. Es solución general. ¿Por qué es solución general? Porque E a la menos X y X por E a la menos X son funciones linealmente independientes. E a la menos X y X, E a la menos X son LI. Demuéstralo. Si calculas el Wronskiano, te va a dar distinto de 0. A ver, ¿está claro, jóvenes? Aquí me alcanzo a ver. Es que luego como que se me pierde la cabeza, ¿no? ¿Alguna pregunta? Qué sencillo entonces resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Y pues nada más quedaría el caso cuando la raíz sea 0. O ya no. ¿Cómo? ¿Cuál raíz sea 0? Ah, no, pero no, es que pensé que había 3 casos para la Claro, solución. nos falta un caso. El caso en donde las raíces del polinomio característico son complejas conjugadas. Oh. O imaginarias. Oh, cierto. ¿Sí? Ese es un tercer caso. A ver, por ejemplo, este. Mira, esta misma ecuación, pero ponle así. Y' más Y' más Y igual a 0. ¿Cuál es el polinomio característico asociado a esta ecuación? Ese. El polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial, aquí era 2, pero ya se lo quité. Y ahora es Y' más Y' más Y. Entonces el polinomio característico es este. A ver, resuelve ese polinomio. ¿Tiene raíces reales diferentes? ¿Raíces reales iguales? Si lo resuelves, ¿cómo te quedaría? Si lo resuelves, ¿cómo te quedaría? Mira este cuate. Castillo Hernández, ya vamos a acabar. ¿Ya para qué quiere entrar? Resuélvelo. R igual a ¿qué? A menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4
por A por C, entre 2. Entonces R es igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 3 entre 2. Pero la raíz cuadrada de menos 3 no pertenece a los números reales. La raíz cuadrada de menos 3 es igual a raíz cuadrada de 3 por I. Es un número que pertenece al conjunto de los números complejos. Números que vas a estudiar con todo detalle en tu curso de matemáticas avanzadas, en el 4º semestre. Sí vas a llegar, ¿verdad? En cuarto, profe. Por supuesto. Bueno, pues hay que chingarle, porque en ese curso ya debes de saber manejar tu curso de cálculo diferencial, tu curso de cálculo integral, tu curso de cálculo vectorial, tu curso de álgebra lineal, tu curso de ecuaciones diferenciales. Ese curso de matemáticas avanzadas es un curso donde se estudia variable compleja, y ahí vas a estudiar con todo detalle las propiedades de estos números que pertenecen al campo de los números complejos. Lo mismo que estudiaste para funciones de variable real, ahora lo estudias para funciones de variable compleja. Y son importantísimas esas funciones para el estudio de la transformada de Fourier, porque la transformada de Fourier es una transformada compleja. Y la transformada de Fourier es fundamental en el estudio de las señales y los sistemas. Un ingeniero en sistemas computacionales debe de ser un experto en transformada de Fourier. Y para entender transformada de Fourier, pues debes de ser chingón en matemáticas. Tienes que saber todo esto. Y vas. Entonces, por eso pregunto si vas a llegar, ¿verdad? Tienes que estudiar. Ok, entonces, date cuenta que para esta ecuación diferencial, su polinomio característico es un polinomio de segundo grado, cuyas raíces, mira, son complejas. Porque ¿cómo escribiría la solución? Esto sería igual a ¿quién? A menos 1 más menos raíz de 3 por I entre 2. Y entonces una de las raíces para el polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial es R1 igual a menos 1, mira, menos 1 más raíz cuadrada de 3 por I entre 2. Esa es una raíz que puedo escribir así. Menos 1/2 más raíz de 3 entre 2 por I. Y otra es el complejo conjugado de ella. Mira, menos 1/2 menos la otra raíz, que es raíz de 3 entre 2 por I. Menos 1/2 más raíz de 3 entre 2, y la otra es menos 1/2 menos raíz de 3 entre 2. Dos raíces complejas conjugadas. Entonces, la pregunta es, ahora, ¿cómo queda expresada la solución de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes cuando el polinomio característico tiene raíces complejas conjugadas? Ese es el tercer caso, que escribimos de esta manera. Ay, aquí hay otro esperando. Sosa Sánchez. Bien, entonces, tercer caso. Raíces complejas
conjugadas. Raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Las raíces complejas son conjugadas porque si, por ejemplo, una raíz es 2 más 3i, entonces la otra es su complejo conjugado. 2 menos 3i. 2 más 3i, entonces la otra tiene la forma 2 menos 3i. Siempre es así. O si esta es la raíz, solución de la ecuación, entonces la otra solución es su complejo conjugado, 2 más 3i. Así se le llama, complejo conjugado. Te repito, eso lo vas a estudiar con todo detalle ahí en tu curso de variable compleja. Y aquí no necesitamos mucho de eso, es simplemente nada más, pues, esos términos. Entonces, aquí en este caso tienes raíces complejas conjugadas, es decir, una solución es de la forma alfa más i beta. Y la otra solución, su complejo conjugado, alfa menos i beta. ¿Sí? Alfa más i beta, alfa menos i beta. Al numerito alfa se le llama la parte real del número complejo. Y a la parte i beta se le llama la parte imaginaria del número complejo. Parte real, parte imaginaria. Siempre un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Ejemplos de esos números, los que acabamos de obtener: 1/2 más raíz de 3 sobre 2 por i, 1/2 menos raíz de 3 sobre 2 por i. Este es el alfa, la parte real, y esta es la parte imaginaria. Este es el beta. Entonces, cuando ese es el caso y presentas este tipo de soluciones, entonces, mira, la solución quedaría como C1 por E a la alfa más I beta por X más C2 por E a la alfa menos I beta por X. O sea, Y igual a C1 por E a la alfa X por E a la I beta X más C2 por E a la alfa X por E a la menos I beta X. Puedo factorizar un E a la alfa X y escribir E a la alfa X que multiplica a C1 por E a la I beta X, E a la I beta X más C2 por E a la menos I beta X. Pero mira, E a la I beta X y E a la menos I beta X son dos funciones complejas, porque aparece el número imaginario I, que parece ser introdujo por primera vez ese gran matemático llamado Carlos Federico Gauss. Gauss introdujo esa I. ¿Cómo se le ocurrió? Pues es que era Gauss, ¿no? Entonces, esta E a la I beta X son funciones complejas, jóvenes. Pero, gracias a una formulita que nos legó también otro matemático suizo llamado Leonhard Euler, dijo que E a la I teta dado que E a la I por teta se puede escribir como el coseno de teta más I veces seno de teta, y también E a la menos I por teta se puede escribir como coseno de teta menos I veces seno de teta. A esto se le llama fórmula de Euler. Fórmula de Euler. Para muchos, matemáticos sobre todo, considerado el mejor matemático que ha dado la historia. La fórmula de Euler. E a la I teta se puede escribir como coseno de teta más I veces seno de teta. E a la menos I teta es coseno de teta menos I veces seno de teta.
Entonces observa que si nosotros aplicamos la fórmula de Euler a esta expresión, me queda e a la i beta x. Beta x juega el papel de la teta por i. E a la menos i beta x es una expresión de la forma e a la menos i teta, con teta dado por beta x. Entonces, si nosotros aplicamos esta expresión, la fórmula de Euler, ¿cómo nos quedaría? Esto es una expresión que nos permite simplificar esto. ¿Esto a qué sería igual? A e a la alfa x por C1 y cambio e a la i beta x por esta expresión que me quedaría coseno, ¿verdad? De teta, pero teta es beta x, más i veces seno de teta, que es beta x, más C2 por e a la menos i beta x, pero eso sería coseno de beta x menos i veces seno de beta x. Me doy cuenta que tengo coseno de beta x, coseno de beta x, seno de beta x, seno de beta x, y las puedo factorizar. Y entonces y se puede escribir como e a la alfa x, que multiplica a C1 más C2 por el coseno de beta x, más C1 menos C2 por i por el seno de beta x. Como C1 más C2 es una constante, pues le voy a llamar constante A. Y C1 menos C2 por i es otra constante que voy a llamar B. Y de esta manera, entonces, la forma en la que se escribe la solución general para el tercer caso, en donde las raíces son complejas conjugadas, queda expresada como ¿quién? Y igual a e a la alfa x, que multiplica a una constante a por el coseno de beta x más una constante b por el seno de beta x. Y de esa manera dejas expresada la solución general de la ecuación diferencial. Solución general. Profe, disculpe, ¿la I ya no se escribe? ¿Perdón? ¿La I ya no se escribe en la solución general? No, exactamente, la I ya queda encerrada en esta B y se puede demostrar que esta B es una constante real. La I ya no se escribe, desaparece justamente porque podemos probar por el principio de superposición que una solución para esta ecuación diferencial podría tener la forma A más coseno de beta x, y otra solución podría tener la forma 1 entre 2i por seno de beta x. Cuando yo reemplazara ese 1 entre 2i con esta i, cancela. La i se cancelaría. Y entonces, todo este numerito que está incluyendo a la i se convierte en un número real. Y efectivamente la i ya no la escribimos. Muy buena observación. ¿Quién preguntó? Y esperaba que alguien lo hiciera. Yo. Sánchez Torre. Sí. Sánchez Torre. Ok. Efectivamente, la i ya no se escribe porque la absorbe esta constante b que se convierte en una constante real. Lo podemos demostrar.
y se escribe ya nada más la solución de pasar de una función, mira, en términos de una variable compleja, porque aquí aparece la i, entonces esto ya se convierte en una función compleja. La pasamos a una expresión en términos de una función real. Coseno de beta x es una función real, seno de beta x también es una función real, y b y ya son constantes reales. Todo gracias a la fórmula de Euler y al principio de superposición. ¿Se entiende? Sí, profesor. Gracias. Entonces, a ver, veamos un ejemplo para este caso. Veamos un ejemplo para este caso. Ejemplo, veamos un ejemplo. Pues esa ecuación que estábamos resolviendo. Veamos un ejemplo. Resolver la ecuación diferencial y' más y' más y igual a 0. Y' más y' más y igual a 0. Bueno, pues solución. Inmediatamente observamos que la ecuación diferencial es lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, pinto mi polinomio característico, r cuadrada más r más 1 igual a 0. Y' lo cambio por r cuadrada, y' por r, y el coeficiente de y lo pinto ahí. Ahí está. Obviamente los coeficientes de y' son 1 y el coeficiente de y' es 1 también. Por lo tanto, su polinomio característico asociado es este. Resolvemos el polinomio. Al resolver el polinomio, ¿qué quiero decir al resolver? Pues que el polinomio está igualado a 0, entonces resolvemos el polinomio resolviendo la ecuación. Resulta que r, 1, ¿a qué es igual? Bueno, lo voy a pintar de nuevo. R va a ser igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por a por c. Todo entre 2. Y entonces, de aquí se ve que esto va a ser igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 3 entre 2. Pero la raíz cuadrada de menos 3 es raíz cuadrada de 3 por i, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de menos 3 se escribe como la raíz cuadrada de 3 por menos 1. Esto es igual a la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de menos 1. Y Gauss dijo que raíz cuadrada de menos 1 vale i. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de menos 1. Por eso se escribe raíz cuadrada de 3 por i. Entonces, esto es igual a menos 1 más menos raíz de 3 por i entre 2. Es muy interesante la forma en la que Gauss introdujo esto. Imagínense, Gauss tenía 8 años, creo, o 7, cuando demostró esta formulita, que la sumatoria les dé igual con 1 hasta 100 de la suma de los primeros números naturales
les dé igual con 1 hasta 100 de i, era igual, esto es igual a 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, y así te vas hasta el 100. Esto es igual a 5050. Cuando Gauss tenía 8 años, demostró esta formulita. Es decir, en términos generales, la sumatoria desde igual con 1 hasta n de la suma de todos los números naturales es igual a n por n más 1 entre 2. Esta serie fue la que descubrió Gauss a los 8 años. Fíjate, cuando n vale 100, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. De hecho, fue un problema, ¿no? Sí saben esa historia, ¿no? Es típica. Que Gauss tenía 8 años en el salón de clase y estaban echando desmadre a los niños y llegó el profesor y para que se entretuvieran les dijo, a ver, quiero que sumen del 1 al 100. 1 más 2 más 3 más 4. Y el profesor dijo, eso los va a entretener un buen tiempo. El profesor se llevó la sorpresa cuando inmediatamente Gauss levantó la mano y le dijo, son 5050, profesor. 5050. Bueno, otra historia dice que creo que en aquella época escribían sus ejercicios en... ¿Alguien por ahí hizo una observación? No sé. Escribían, creo que como en su libreta, los ejercicios que les dejaba el profesor y iban y se lo dejaban ahí. Entonces, dice la historia que Gauss levantó la mano y le dijo al maestro, ya acabé. Y el profesor pues no le creyó y nada más le dijo, bueno, a ver, entrégame el ejercicio. Y fue y se lo puso en el escritorio. Y dijo el profesor, después lo reviso. Cuando ya revisó todos los ejercicios de todos los alumnos, el único que estaba bien era el de él. Y lo había entregado de manera inmediata. Ahí fue cuando se dieron cuenta de la genialidad del tipo. Fíjate, cuando n vale 100, 100 por 100 más 1 sería 100 por 101. Entre 2 me queda 50 por 101. Y 50 por 101 me da 5050. La suma de los primeros 100 números naturales da 5050. Y así, para cualquier número natural n, si n vale 1000, pues aplicas esta formulita y encuentras la suma, ¿no? Fíjate qué interesante, nada más como comentario, ya que los mexicanos no tenemos el hábito de ahorrar. Yo siempre les digo a mis alumnos, con esta formulita puedes ahorrar tu lana. Fíjate, ¿cuánto ahorrarías en un año? Si no fuera, digamos, un poco utópico, pero ¿cuánto podrías ahorrar con esta expresión? Imagínate que el lunes, este es lunes, ahorras 1 peso. El martes 2. El miércoles 3. El jueves 4 pesos. El viernes 5 pesos. El sábado 6 pesos. El domingo 7 pesos. Lunes 1 peso. Martes 2 pesos. Miércoles 3 pesos. O sea, el domingo saco 7 pesos y los meto a mi alcancía. Y así te vas. Que pudiéramos hacerlo cuando llegues al 365º día, pues ese día vas a tener que sacar 365 pesos y los vas a meter a tu alcancía. El día anterior vas a meter 364 pesos. A ver, ¿cuánto ahorrarías cuando termine el año?
el 31 de diciembre, ¿cuánto tendrías? N, ¿cuánto vale? 365. Por 365 más 1, 366, entre 2. ¿Cuánto te da? ¿Me dicen? 365 por 366, entre 2. ¿Cuánto te da? 66,795. 76,000. 66. 66. Ajá. 700. 795. 66,795 pesos. Eso ahorrarías en un año. Fíjate. Pues no está mal, ¿no? Claro, pues para mucha gente a lo mejor sí podría ser complicado, ¿no? Y bueno, comento esto porque en el país los mexicanos no ahorramos. No ahorramos. No tenemos ese hábito del ahorro. Y por eso siempre estamos con problemas económicos. Y siempre estamos pidiendo prestado, ¿no? Y debemos acá y debemos allá. Y lo curioso del mexicano es que debe dinero y cuando le cobran, se enoja. Hasta se enoja. Se indigna porque le cobran porque debe dinero, el pendejo. Y se enoja. Así somos los mexicanos. Es curioso. En lugar de que le dé vergüenza, ¿no? Porque le están cobrando el pendejo. No, se molesta. Porque le cobran. Pues si lo debes. ¿No, jóvenes? O le dejan de hablar a uno. O le dejan de hablar a uno. Espero que no sean ustedes de esos. Ojalá, ¿no? Con uno o dos que no lo sean, ya nos damos por bien servidos. Porque el mexicano es especial. Especial. Yo sostengo que el problema de este país es el mexicano. Por eso estamos así. Pero bueno, entonces, pues es un comentario nada más para que veas cómo podrías ahorrar. Ahora, imagínate que sí, para mucha gente es difícil esto, ¿no? Porque, pues digamos, sacar de un día para otro 364 pesos y luego al día siguiente 365 pesos, pues está peluca. Bueno, sobre todo para muchos alumnos. Generalmente los alumnos de SCOM, lo digo con todo respeto, tienen medios económicos un poquito más elevados que otros estudiantes de otras escuelas de nuestro Politécnico. Yo trabajé muchos años en la Escuela Superior de Ingeniería de Ciencias de la Tierra, y ahí los jóvenes que estudian la carrera de ingeniero petrolero, ingeniero topógrafo, ingeniero geofísico, ellos, la mayoría de esos estudiantes vienen de provincia, porque es allá donde está el petróleo. Vienen de Chiapas, vienen de Tabasco, vienen de Veracruz, muchísima gente viene de allá, y viene de allá solamente con lo que sus papás les mandan, para la renta, para sus gastos de transporte, para la comida. Me tocó muchas veces ver estudiantes que me decían, oiga, profe, ¿sabe qué? Pues me tengo que dar de baja en su materia porque pues mi papá ya no me mandó la lana para la renta y ya me están cobrando y pues tengo que trabajar para poder pagar la renta. Entonces quiero darme de baja y para el siguiente semestre pues ya regresaré. Así está la situación para muchos estudiantes de aquí del país. Otros, afortunadamente, como ustedes, pues no tienen esa necesidad y qué bueno que es así. Hay que aprovecharlo. Pero entonces, un estudiante como ellos, pues ¿cómo puede ahorrar? Es difícil. Pero a lo mejor de manera inteligente, no sé. ¿Qué tal si en lugar de hacerlo
así lo haces por mes, ¿cuánto ahorrarías en un mes? 30 por 30 más 1, 31, entre 2. 30 por 31 entre 2, ¿cuánto da? ¿Sí, no? Si n vale 30, o sea, por un mes. ¿Cuánto da 30 por 31 entre 2? 15 por 31. 465. Da 465. 365. 400. 465 65. pesos. 465 pesos en un mes. Bueno, pues para ustedes no ha de ser muy complicado, ¿no? 1 peso el lunes, 2 el martes, 3 el miércoles, 4 el jueves, viernes y así. Pues al mes tienes 465 pesos. ¿Cuánto dan de beca mensual a los estudiantes? La beca del poli, creo. 1100 creo. ¿1100 mensuales? Así era cuando estaba, así cuando tenía beca, eso era Wow, tipo, sí. la tipo B. Pues eso era una buena beca, ¿eh? Yo recuerdo que hace poco la beca era de 760 pesos. 760. Mira, si fuera de 465, casi son 500 pesos, pues casi sería esa beca en aquella época. Pero bueno, son nada más sugerencias, comentarios, ideas. Ajá. Nada que quiera imponerse. Pues simplemente para hacer reflexionar al estudiante y tratar de lograr mejores mexicanos. Porque ese es el problema de este país. Hay muchos mexicanos que son malos. Afortunadamente, y creo que así sea, ojalá así sea, que sean más los buenos. ¿Quién sabe? Bueno, entonces, ¿cómo me queda la solución ya de la ecuación? ¿Qué tendríamos? Aquí va a ser igual a ¿qué? De aquí lo voy a pintar, mira. R1 va a ser igual a menos 1/2 más raíz de 3 sobre 2 por i. Y la otra raíz es menos 1/2 menos raíz de 3 sobre 2 por i. Menos 1/2 más raíz de 3 sobre 2 por i y menos 1/2 menos raíz de 3 sobre 2 por i. Ahí están las dos raíces. Complejas conjugadas. Observa. Se dice que son complejas conjugadas porque la parte imaginaria, que en este caso es raíz de 3 sobre 2, tienen signos contrarios. Complejo conjugado. Perfecto. Entonces, mira, este es el alfa y este es el beta. Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula general que acabamos de obtener, la solución general ¿cómo está dada? Y igual a e a la alfa x, mira. Pero alfa vale menos 1/2 por x. E a la menos 1/2 de x por a, una constante, que es la que debe aparecer, por el coseno de beta x. ¿Quién es beta? Raíz de 3 sobre 2 por x. Más la otra constante b por el seno de beta, que es exactamente lo mismo. Raíz de 3 sobre 2 por x. Y ahí tienes la solución general.
donde por supuesto esta constante A y esta constante B se obtienen de condiciones iniciales que el problema mismo deberá de plantear. Esta es nuestra solución general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Profesor. Esas son las tres posibilidades que se presentan cuando nos enfrentamos a una ecuación diferencial lineal, segundo orden, con coeficientes constantes, homogéneos. Es una maravilla resolver esas ecuaciones, es muy sencillito. No tenemos que integrar nada. Y pues, vean ustedes cómo son importantes estas ecuaciones, por ejemplo, en el estudio de los circuitos eléctricos RLC. Un circuito eléctrico RLC está modelado por una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, porque R, la resistencia, es una constante, L, la inductancia, es una constante, y C, la capacitancia, es una constante. Entonces, esa es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Y por eso, entonces, es muy fácil de resolver esa ecuación diferencial. Pinto su polinomio característico y, dependiendo de las raíces que se obtengan, doy la solución de la ecuación. Y una vez obtenida la solución de la ecuación, pues doy la interpretación física que yo necesito como ingeniero para poder entender el mecanismo que tiene el circuito. O qué es lo que me está proporcionando el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Pues entonces, vean ustedes que podemos generalizar estas ideas para el caso de una ecuación diferencial lineal de orden mayor que 2, pero con coeficientes constantes. ¿Qué pasa si ahora tenemos esta ecuación? Mira. Si ahora se nos presenta esta ecuación. Tenemos, ¿qué pasa si tienes esta ecuación? Mira, una ecuación de tercer orden. Y' más 2y' menos y' más y igual a 0, mira. Una ecuación diferencial lineal de tercer orden, pero con coeficientes constantes. O que tuvieras esta. 6 derivada quinta de y con respecto de x, más 2 veces la derivada cuarta de y con respecto de x cuarta, menos 3 veces la tercera derivada de y con respecto de x cúbica, más 2 segunda de y respecto de x cuadrada, más y, bueno, más la derivada de y con respecto de x menos y igual a 0. Tengo una ecuación diferencial de tercer orden, aquí tengo una ecuación diferencial de quinto orden, pero con coeficientes constantes. Menos 1, 1, 2, menos 3, 2, 6. Coeficientes constantes. 1, menos 1, 2, 1. Coeficientes constantes. ¿Estás de acuerdo en que para cada una de estas dos ecuaciones diferenciales también podemos proponer una solución de la forma
y igual a e a la rx, porque la ecuación es de coeficientes constantes. ¿Por qué proponemos esta? Pues porque es la función que cuando la derive, la vuelva a derivar y la vuelva a derivar, lo que voy a obtener es un múltiplo de ella misma. Y entonces la factorizo y me voy a quedar con el polinomio característico asociado. Pero ahora, en lugar de ser un polinomio de segundo grado, como en el caso de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, ahora el polinomio característico será un polinomio de tercer grado, o aquí será un polinomio de quinto grado. Y por lo tanto es ahí donde ya viene el detalle fino, porque eso significa entonces que para resolver una ecuación diferencial de tercer orden, con coeficientes constantes, me tendré que enfrentar a la solución de un polinomio de tercer grado. Debo de encontrar sus tres raíces. Gauss mismo también nos dijo que un polinomio de grado n tiene n raíces reales o complejas. Con eso se doctoró el Gauss. En su tesis doctoral demostró que un polinomio de grado n tiene n raíces reales o complejas. Por lo tanto, el polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial, ¿quién es? Después de calcular y', y y' y sustituir aquí y factorizar, el polinomio característico va a ser r cúbica más 2r cuadrada menos r más 1 igual a 0. Y ahora entonces tengo que resolver un polinomio de tercer grado. Y para resolver un polinomio de tercer grado, pues sí, hay formulitas, como la formulita esta ¿cuál es? Este señor italiano, Cardano, ¿no? La fórmula de Cardano para resolver un polinomio de tercer grado. Cardano y Tartaglia eran los famosos en aquella época, ¿no? Tartaglia, creo que en italiano es como tartamudo. Y este señor Tartaglia demostró cómo resolver un polinomio de tercer grado, de la forma x cúbica a x cúbica más bx más c igual a 0. Así, mira, no aparece el término x cuadrada. Entonces Tartaglia lo resolvió en aquella época. Y Tartaglia, el Cardano, creo que era amigo de Tartaglia, y le pidió Cardano a Tartaglia que le dijera cómo lo había resuelto. Tartaglia no quería decírselo, pero como eran amigos, finalmente lo convenció y creo que le dijo. Y entonces el Cardano resolvió ya la ecuación completa. Resolvió esta. Ax cúbica más bx cuadrada más cx más b. Y dio a conocer su trabajo en un artículo, y entonces Tartaglia se molestó con él porque lo acusó de que le había plagiado su idea. Parece ser que ya la historia mostró que efectivamente Cardano resolvió ya esta ecuación, pero de manera diferente, pero sí, pues yo creo que apoyándose en las ideas que le había dado Tartaglia, ¿no? Y hubo ahí una disputa entre ellos, se pelearon, se enemistaron, ahí cuenta la historia, y para una ecuación de tercer grado, pues hay una fórmula, ¿no? Pero para esta, ya no hay una fórmula. ¿Cuál es el polinomio característico asociado ahora a esta? A una ecuación diferencial de quinto orden, con coeficientes constantes. ¿Cuál es el polinomio característico asociado?
PDR igual 6R quinta, 6R quinta, 2R cuarta, más 2R menos cuarta, 3R cúbica, más 2R cuadrada, más R. más R menos 1, igual a 0, mira. Es un polinomio de quinto grado. Y resolver un polinomio de quinto grado ya no puede resolverse en términos de radicales. Eso lo demostró Galois. Ajá. Ya no puede demostrar, este polinomio ya no se puede resolver en términos de radicales. O sea, no hay una fórmula para resolver ese polinomio. Entonces, ¿qué es lo que se hace para encontrar sus raíces? Si Gauss dijo que tiene 5 raíces. Sí. Lo que no nos dijo es cómo se encuentran. Bueno, pues hay una serie de procedimientos que se utilizan para resolver polinomios de grado n y que van ustedes a investigar. Yo aquí voy a plantear la forma en la que se resuelve un polinomio de grado n, quinto, cuarto, etcétera, pero cuando tiene raíces enteras o raíces racionales. Y esos son los casos más sencillitos para poder resolver polinomios cuando tienen raíces enteras o raíces racionales. Y esos serán los casos más sencilluelos que vamos a considerar aquí. Y te voy a pedir de tarea que tú investigues cómo se encuentra la solución de un polinomio de grado n. De hecho, ya hay muchos resultados. Ya hay algoritmos, programas que te permiten resolver ese tipo de polinomios. Porque un polinomio en general pues puede tener raíces reales o complejas. Y hay criterios para poder averiguar cuántas raíces reales positivas tiene, cuántas raíces reales negativas hay, y en consecuencia deducir cuántas raíces complejas. Aquí, por ejemplo, si este polinomio es de quinto grado, y con la regla de Descartes, hay una regla de la variación de signos que hay en el polinomio, que me permite averiguar cuántas raíces reales positivas tiene. Si tiene una raíz real, mira, como es de quinto grado, y solamente tiene una raíz real, entonces las otras 4 son complejas conjugadas. O puede suceder que tenga 3 raíces reales y 2 complejas, y 2 raíces complejas, etc. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos cuando ya empezamos a resolver ecuaciones diferenciales lineales, pero con coeficientes constantes de orden mayor que 2. Cuando son de segundo orden, es muy sencillito resolverlas. Pero cuando son de tercer orden, cuarto orden, quinto orden, nos enfrentamos a tener que resolver el polinomio característico asociado. Y pues obviamente entonces ese es el reto para resolver ecuaciones diferenciales de orden mayor que 2 con coeficientes constantes. Imagínate que ya encontraste las raíces de este polinomio. Vamos a pensar que son 3 raíces. R1, que valga 1. Y las otras 2, que fueran complejas conjugadas. R1 igual a 1, R2 igual a 2 menos 3i, y entonces R3 igual a 2 más 3i. Ahí están las 3 raíces. Estamos en el supuesto de que ya lo resolvimos. Entonces, ¿cómo quedaría la solución? Y igual a C1 por E a la R1X. Más. Ahora tengo 2 raíces complejas conjugadas. Entonces me va a quedar E a la alfa X, E a la 2X por C2, C1 a una C2, por el coseno de beta X, que es 3, más C3 por el seno de 3X. Y ahí estaría dada la solución general de esta ecuación diferencial, que es una ecuación de tercer orden cuyo polinomio característico es un polinomio de tercer grado. ¿Sí ves cómo me expreso? Ecuación diferencial de tercer orden. Tiene un polinomio característico asociado de tercer grado. Porque cuando hablo de polinomios, hablo del grado. Y cuando hablo de ecuaciones diferenciales, hablo del orden. Tercer orden, polinomio de tercer grado. Resuelvo su polinomio,
característico, encuentro sus raíces y entonces expreso la solución de la ecuación. Pero entonces, repito, la cuestión aquí es enfrentarnos a la solución del polinomio de grado n. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Pues entonces continuaremos la próxima clase. Ok.